En los valles sombríos de los picos de Europa, donde el tiempo parece haberse detenido entre cumbres de piedra y bosques de hayas, el año 1948 era un susurro de heridas mal curadas. La guerra había terminado sobre el papel, pero sus sombras se extendían, largas y frías, sobre las vidas de quienes quedaron. En una pequeña aldea anidada en ese paisaje vivía Elara Montes, una mujer cuya belleza había sido esculpida más por el dolor que por la alegría. Sus ojos, del color del musgo húmedo, guardaban una tristeza antigua, y sus manos, encallecidas por el trabajo en la pequeña parcela de tierra que le quedaba, eran el mapa de su lucha. Elara era viuda. Su marido, Mateo, se lo había llevado una fiebre implacable el invierno anterior, dejándola con la única herencia que poseían, la pequeña casa de piedra, un hijo joven llamado Samuel y una deuda que crecía como la mala hierba. La deuda pertenecía a don Ricardo Balbuena, el cacique de la comarca, un hombre cuya riqueza se había construido sobre las ruinas de las fortunas ajenas. Su opulencia era un insulto silencioso, visible en el imponente hispano suiza con el que recorría los caminos de tierra, levantando nubes de polvo sobre la miseria de sus vecinos. Don Ricardo codiciaba la tierra de Elara, la última pieza que le faltaba para completar su imperio de valles y montañas. Una tarde gris de otoño, cuando el viento aullaba como un lobo hambriento, el capataz de don Ricardo golpeó su puerta. No traía palabras de consuelo, sino un papel sellado que se sintió como una losa de hielo en sus manos, la orden de desahucio. Tenía un mes para pagar una suma imposible o abandonar la casa que había sido de sus abuelos. El mundo de Elara se desmoronó. El aire se volvió denso, cargado con el olor a polvo y a un miedo rancio que le supo amargo en la boca, un preludio del sabor de la indigencia que se avecinaba. Esa noche, mientras Samuel dormía un sueño inocente, ella velaba junto al fuego moribundo de la chimenea. Las llamas danzaban sobre su rostro, iluminando las lágrimas silenciosas que lo recorrían, cada una un recuerdo robado. Salir de allí significaba la miseria absoluta, quizás un orfanato para su hijo y un destino incierto para ella. El frío de la estancia de piedra no era nada comparado con el hielo que se instalaba en su alma, un frío que nacía de la certeza de haber sido abandonada por el mundo, dejada a merced de los lobos. Fue entonces cuando recordó, una memoria lejana, una promesa susurrada por Mateo en una noche de tormenta. Si alguna vez el mundo te da la espalda, Elara, había dicho él con la voz baja y seria, ve a la vieja cabaña de Íñigo, el guardabosques, el bosque protege a los suyos. Íñigo era un viejo amigo de la familia, un hombre solitario que había muerto hacía años, y su cabaña llevaba abandonada desde entonces. Era una esperanza frágil, casi insensata, pero era la única que le quedaba. Al amanecer, con un pequeño saco de pertenencias y la mano de Samuel firmemente aferrada a la suya, Elara dejó atrás el único hogar que había conocido. El sonido de la puerta de madera al cerrarse resonó en el silencio del valle como una sentencia definitiva. Caminó en dirección al corazón del bosque, un lugar del que los aldeanos hablaban en susurros, un lugar de leyendas y sombras. Huía del lobo que la perseguía, adentrándose voluntariamente en las fauces de lo desconocido, porque a veces la única forma de sobrevivir es abrazar el miedo. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que susurraban entre los árboles, sino algo mucho más poderoso, algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Para comprender la profundidad de su caída, es necesario retroceder en el tiempo, apenas 2 inviernos atrás, cuando la casa de piedra no era una tumba de silencios, sino un nido de calor y risas. Elara recordaba aquellos días con una claridad dolorosa, como si fuesen un paisaje visto a través de un cristal empañado por las lágrimas. La vida era sencilla, tejida con los hilos de la rutina del campo, pero rica en una felicidad que no se medía en posesiones, sino en la certeza del amor compartido y la seguridad de un mañana sin fin. Mateo era el ancla de su mundo, un hombre de pocas palabras pero de una bondad inmensa, cuya presencia llenaba cada rincón de la casa. Elara recordaba el sonido de sus botas sobre la tierra al volver del campo, el olor a sudor y a heno que traía consigo, y la forma en que sus manos, ásperas y agrietadas por el trabajo, se volvían increíblemente suaves al acariciar su mejilla o el cabello de su hijo Samuel. Era una existencia humilde, pero completa,
un universo contenido en 4 paredes de piedra y un pequeño huerto. Cada estación traía consigo su propio ritmo y sus pequeñas alegrías. El verano era el aroma de los tomates madurando al sol y las cenas al aire libre, bajo un manto de estrellas que parecían al alcance de la mano. El otoño era la recolección de las castañas en el bosque, con Samuel corriendo entre los árboles mientras sus risas resonaban en el aire fresco. Incluso el invierno, con su frío implacable, tenía su encanto en el calor del hogar, con el crepitar del fuego en la chimenea y el sabor reconfortante de un guiso caliente. Aquella felicidad, sin embargo, era frágil como el hielo de la primera escarcha. El último invierno había llegado con una ferocidad inusitada, un lobo blanco que aullaba en las cumbres y descendía a los valles con un aliento gélido. Trajo consigo la enfermedad, una fiebre que se aferró al pecho de Mateo con la tenacidad de una zarza. Al principio, el ara creyó que sería como otras veces, un mal pasajero que se curaría con caldos calientes y hierbas del monte. Pero esta vez fue diferente. La fiebre no cedía, ardía en el cuerpo de Mateo, consumiendo sus fuerzas día tras día, robándole el color de la piel y el brillo de los ojos. El ara luchó contra ella con la desesperación de un animal acorralado, vendiendo las pocas gallinas que tenían para comprar medicinas en el pueblo, pasando noches en vela a su lado, humedeciendo sus labios resecos con un paño. El olor de la habitación se transformó, mezclando el aroma familiar de la leña quemada con el hedor agrio y metálico de la enfermedad. El mundo exterior se desvaneció para ella. Su única realidad era la cama donde su marido se consumía lentamente. El viento que golpeaba las ventanas parecía burlarse de su impotencia, y el frío que se colaba por las rendijas era un presagio del vacío que estaba a punto de instalarse en su vida. Samuel, demasiado pequeño para comprender la gravedad de la situación, observaba en silencio desde un rincón, con sus ojos infantiles llenos de una confusión que partía el alma de su madre. Mateo murió una madrugada, justo cuando el cielo comenzaba a teñirse de un gris pálido y desolador. Se fue en silencio, sin una queja, como había vivido. Su último aliento fue un suspiro casi imperceptible que se perdió en la quietud de la habitación. Para el ara, el mundo se detuvo en ese instante. El silencio que siguió no fue paz, sino la ausencia atronadora de una vida, un vacío tan vasto y profundo que amenazaba con engullirla por completo. El entierro fue un asunto sombrío y apresurado, como correspondía a los pobres. Un puñado de vecinos la acompañó, sus rostros compungidos ofreciendo un consuelo que no podía alcanzar la gélida soledad que la envolvía. Vio cómo la tierra oscura cubría el ataúd de pino barato y sintió como si una parte de ella misma estuviera siendo enterrada junto a Mateo. A partir de ese día, la casa dejó de ser un hogar para convertirse en un mausoleo. Fue en medio de ese duelo crudo cuando la sombra de don Ricardo Balbuena comenzó a proyectarse sobre su vida. Ya lo conocía, por supuesto. Todos en la comarca conocían al cacique, un hombre cuya fortuna había florecido misteriosamente sobre las cenizas de la guerra. Su poder no residía en un título nobiliario, sino en el miedo que inspiraba y en la red de deudas y favores con la que tenía atrapado a medio valle. Su presencia era un recordatorio constante de la nueva jerarquía del mundo. Don Ricardo se movía por los caminos de tierra con la arrogancia de un conquistador, encerrado en la cabina de su lujoso hispano-suiza K6, una bestia de metal y cuero cuyo motor rugía como un desafío a la pobreza circundante. El polvo que levantaba a su paso era como una metáfora de su desprecio, una nube de indiferencia que cubría las humildes existencias de quienes lo veían pasar. Su riqueza no era discreta, era una ostentación deliberada, un arma para humillar. Él había sido quien le prestó a Mateo el dinero para las semillas 2 años atrás, tras una cosecha desastrosa. Las condiciones eran usureras, un pacto con el diablo que Mateo había firmado por pura desesperación con la esperanza de poder recuperarse. Pero la tierra era caprichosa y la suerte esquiva, y la deuda, lejos de disminuir, había crecido con intereses que se multiplicaban como una plaga, una soga invisible que se apretaba cada vez más alrededor de sus cuellos. Con Mateo muerto, don Ricardo vio su oportunidad. La pequeña parcela de El Ara era la última que se interponía en su plan de adueñarse de todo el Valle Norte. Para él no era más que un trozo de tierra en un mapa, una cifra en sus libros de contabilidad.
No veía la casa donde una familia había reído y amado, ni el huerto que había sido cultivado con manos sangrantes. Solo veía un obstáculo para su ambición desmedida. La primera visita del capataz fue unas semanas después del entierro. Un hombre corpulento y de mirada hosca que ni siquiera se quitó el sombrero para hablarle. Sus palabras fueron pocas y cortantes, un recordatorio de la deuda, una amenaza velada envuelta en una falsa condolencia. El Ara sintió el primer latigazo del miedo real, un terror frío que no tenía que ver con el duelo, sino con la supervivencia. La pérdida de su marido la había dejado vulnerable, expuesta a los depredadores. Los meses que siguieron fueron una lenta agonía. El Ara trabajaba de sol a sol, intentando arrancar de la tierra lo suficiente para alimentar a su hijo y aplacar al monstruo de la deuda. Pero era una batalla perdida de antemano. Cada moneda que lograba ahorrar era insignificante frente a la montaña de intereses que se acumulaba como una plaga. La generosidad de los vecinos que compartían con ella lo poco que tenían era un bálsamo, pero no una solución. Sentía las miradas de don Ricardo sobre ella cada vez que iba al pueblo. No era una mirada de deseo, sino de posesión, la misma que un coleccionista dirige a un objeto que codicia. La observaba desde la distancia, con una sonrisa apenas perceptible en sus labios, saboreando su poder, disfrutando de la lenta asfixia de su víctima. La humillación era un veneno que se filtraba en su alma, la sensación de ser una pieza impotente en el juego de un hombre cruel. Y entonces llegó aquella tarde de otoño, la del viento aullador y el cielo del color del plomo. El imponente hispano-suiza se detuvo frente a su puerta, su carrocería oscura brillando incluso en la luz mortecina, un carruaje fúnebre para sus esperanzas. Esta vez, don Ricardo descendió del vehículo. Vestía un traje de paño caro y zapatos relucientes que parecían obscenos sobre el barro del camino. El olor de su colonia, un aroma sofisticado y ajeno, invadió el aire rústico. No vino solo, su capataz lo flanqueaba, un perro guardián listo para morder. Don Ricardo ni siquiera se molestó en llamar a la puerta, simplemente la empujó y entró, violando la santidad de su hogar con su mera presencia. Sus ojos recorrieron la humilde estancia con un desdén mal disimulado, deteniéndose en los muebles gastados y las paredes desnudas, juzgando y condenando su pobreza en un solo vistazo. El Ara se sintió desnuda, expuesta en su miseria. El Ara, dijo, y su voz, aunque suave, tenía el filo del acero. Se te ha acabado el tiempo. La paciencia, como el dinero, es un recurso limitado, y la mía se ha agotado. Sus palabras no admitían réplica, eran una sentencia, no una negociación. Sostenía en su mano enguantada el papel que cambiaría su vida para siempre, la orden de desahucia, un documento frío e impersonal que aniquilaba generaciones de historia familiar. Ella intentó suplicar, las palabras se atropellaban en su boca, hablando de su hijo, pidiendo más tiempo, un poco de piedad. Pero sus súplicas rebotaban contra la indiferencia de don Ricardo como piedras contra un muro de granito. Él la escuchaba con una expresión de aburrimiento, como si el drama de su ruina fuera un espectáculo tedioso. Para él, su desesperación no era humana, era simplemente un inconveniente molesto. La piedad no paga las deudas, sentenció él, con una frialdad que le heló la sangre. Tu marido fue un necio al pensar que podía desafiar las circunstancias, y tú eres una necia si crees que las lágrimas pueden cambiar el curso de los negocios. La crueldad de sus palabras fue un golpe físico. No solo la despojaba de su hogar, sino que también insultaba la memoria de Mateo, profanando el último refugio sagrado que le quedaba. Fue entonces cuando Samuel, asustado por las voces, salió de detrás de su madre. Se aferró a su falda, sus pequeños ojos fijos en la figura imponente y amenazadora del cacique. En su mirada infantil se reflejaba un terror puro, instintivo, el miedo de la presa ante el depredador. Ver ese pánico en el rostro de su hijo fue lo que finalmente rompió a el Ara por dentro. Don Ricardo posó su mirada en el niño por un instante, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de amabilidad, sino de triunfo. Ver a madre e hijo, desamparados y a su merced,
parecía proporcionarle un placer perverso. Era la confirmación definitiva de su poder absoluto. Se inclinó ligeramente y dijo, con una voz falsamente dulce: «No te preocupes, muchacho. Pronto tendrás un nuevo hogar. El mundo es grande para los huérfanos». Aquella estocada final la dejó sin aliento. La amenaza velada de separarles, de enviar a Samuel a un orfanato, fue el acto de crueldad supremo. En ese momento, Elara comprendió la verdadera naturaleza del hombre que tenía delante. No era solo codicioso, era un ser desprovisto de cualquier atisbo de compasión, un monstruo que se alimentaba del sufrimiento ajeno. Su dolor era el festín de él. Sin decir una palabra más, don Ricardo dejó caer la orden de desahucio sobre la mesa. El papel pareció pesar 1 tonelada. Luego se dio la vuelta con la misma elegancia displiciente con la que entró y se marchó. El sonido de la puerta del Hispano-Suiza cerrándose fue como el portazo de una celda. El motor arrancó con un rugido que hizo temblar los cristales de la ventana, y el coche se alejó, dejándolos solos en un silencio aplastante, envueltos en el olor a polvo y a desesperanza. Elara permaneció inmóvil en el umbral de su casa, con la orden de desahucio temblando en su mano como una hoja seca. El rugido del Hispano-Suiza de don Ricardo se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio tan profundo y pesado que parecía tener una forma física, una bestia invisible que se apoderaba de cada rincón de la estancia. El olor a colonia cara del cacique aún flotaba en el aire, una profanación olfativa que se mezclaba con el aroma familiar a leña y a pan pobre. El mundo de Elara se había encogido hasta caber en aquella habitación fría, y su futuro se había arrugado como el papel que sostenía. El primer día de su nueva vida fue un errar sin rumbo por los mismos caminos que antes recorría con un propósito. Con un pequeño atillo a la espalda y la mano de Samuel firmemente asida a la suya, se convirtió en una extraña en su propia tierra. Las puertas de los vecinos, antes abiertas para compartir un trozo de pan o una palabra de consuelo, ahora se cerraban a su paso. No era maldad lo que veía en los ojos de quienes la rehuían, sino miedo, el terror cerval al poder de don Ricardo, una plaga que contagiaba el alma y paralizaba la compasión. La primera noche fue la más cruel. El frío de noviembre descendió de las cumbres con dientes afilados, un frío húmedo que se calaba hasta los huesos y parecía congelar la sangre en las venas. Encontraron refugio precario bajo el soportal de la iglesia, un espacio sagrado que, sin embargo, no ofrecía calor alguno. Elara envolvió a Samuel con su propio mantón, sacrificando su escaso calor por el de su hijo, y se acurrucó contra la piedra helada. El hambre era un nudo doloroso en su estómago, un sabor amargo y metálico en la boca que no se iba con nada. Los días se convirtieron en una tortura monótona, una peregrinación de la humillación. Mendigaba, no por ella, sino por su hijo. Su orgullo, antes una columna vertebral de acero, se doblegaba ante la visión del rostro pálido y los labios agrietados de Samuel. Algunas almas caritativas le daban a escondidas una patata cocida o un trozo de pan duro, gestos furtivos de una humanidad que se negaba a morir del todo. Pero no era suficiente. Veía cómo su hijo se apagaba, cómo la luz de la infancia se retiraba de sus ojos para dejar paso a una sombra de resignación adulta. Una tarde, mientras la lluvia caía con una persistencia gris y desoladora, buscó cobijo en un pajar abandonado en los límites del pueblo. El olor a heno podrido y a moho era asfixiante, pero al menos les protegía del agua. Samuel temblaba incontrolablemente, no solo de frío, sino de una fiebre incipiente que ardía en su frente. Fue en ese momento, escuchando la respiración entrecortada de su hijo, cuando Elara tocó el fondo del abismo. La desesperación la inundó por completo, una marea negra que ahogaba cualquier atisbo de esperanza. Se sintió fracasada, una madre incapaz de proteger a su cría. En la penumbra del pajar sintió que la única opción que le quedaba era la rendición. Quizás don Ricardo tenía razón, quizás el destino de Samuel era un orfanato, un lugar donde al menos tendría un techo y un plato de comida caliente. La idea fue como un cuchillo de hielo clavándose en su corazón, una traición a la memoria de Mateo, a todo lo que habían sido. Las lágrimas brotaron de sus ojos, silenciosas y ardientes, cayendo sobre el rostro febril de su hijo. Lloró por su impotencia, por la crueldad de un mundo que la había despojado de todo.
Fue entonces, en la profundidad de su miseria, cuando el recuerdo de las palabras de Mateo regresó a ella, no como un susurro, sino como un grito de urgencia. Ve a la vieja cabaña de Íñigo, en lo profundo del bosque. El bosque protege a los suyos. La cabaña, un lugar del que los aldeanos hablaban con temor, un sitio que decían maldito desde la muerta solitaria del viejo guardabosques. Contaban historias de luces extrañas en las noches sin luna y de lamentos que el viento arrastraba desde allí. Un lugar olvidado por los hombres y temido por los supersticiosos. La idea era una locura. Adentrarse en aquel bosque con un niño enfermo era buscar la muerte. Pero ¿qué era la vida que estaban viviendo? Una muerte lenta, una agonía de frío, hambre y humillación. La maldición de un fantasma no podía ser peor que la maldición de la pobreza y la indiferencia humana. El miedo al bosque luchó en su interior contra el terror de ver a su hijo consumirse en sus brazos, y en esa batalla el amor de madre demostró ser la fuerza más poderosa de todas. Una determinación de acero forjada en el fuego de la desesperación se apoderó de ella. Si el mundo de los hombres les había dado la espalda, buscarían refugio en el mundo de los espíritus y las bestias. Si la sociedad los había condenado, apelarían a la justicia antigua de la naturaleza. La cabaña de Íñigo ya no era una opción descabellada, sino la única ancla a la que podía aferrarse en medio de la tormenta que amenazaba con hundirlos para siempre. La historia de esta madre es un reflejo de la fuerza que nace cuando todo parece perdido, un recordatorio de que la valentía a veces reside en dar un paso más en la más absoluta oscuridad. Si su coraje te inspira, si su lucha resuena en tu alma, comparte este relato para que su luz llegue más lejos. Acompáñanos en este viaje suscribiéndote al canal, para que juntos podamos seguir desenterrando las historias de aquellos a quienes la historia intentó olvidar. Al amanecer, la lluvia había cesado, dejando un aire limpio y gélido. El ara levantó a Samuel, cuyo cuerpo ardiente era una carga frágil en sus brazos. No miró atrás. Dejó el pueblo a su espalda, con sus puertas cerradas y sus miedos silenciosos, y se encaminó hacia la línea oscura de los árboles que coronaban el valle. Cada paso era un acto de fe y de rebeldía, una declaración de que no se dejaría vencer. El bosque la recibió con un silencio solemne, muy diferente del silencio hostil del pueblo. Los altos troncos de las hayas formaban una catedral de ramas desnudas y el suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas ocres que amortiguaba sus pasos. El aire olía a tierra húmeda, a musgo y a descomposición, el perfume de un ciclo de vida y muerte ajeno a las mezquindades humanas. El viento susurraba entre las copas de los árboles y por primera vez en mucho tiempo a el ara no le sonó a una amenaza, sino a un secreto. El camino, apenas una senda borrada por el tiempo, ascendía por la ladera de la montaña. La subida era un suplicio con el peso de Samuel, pero el ara no se detuvo. Una fuerza que no sabía que poseía fluía por sus venas, alimentada por la imagen del rostro de su hijo. Sentía las miradas invisibles de los habitantes del bosque, los ciervos, los jabalíes, quizás incluso los lobos, pero no sentía miedo. Se sentía por primera vez parte de algo más grande, un lugar donde la supervivencia no dependía de la piedad de los hombres, sino de la propia fortaleza. Con cada metro que ganaba, sentía que se despojaba de la humillación sufrida. El barro que manchaba sus ropas era limpio comparado con la suciedad moral de don Ricardo. El frío del bosque era honesto, no llevaba el disfraz de una falsa compasión. Aquí, en este dominio de sombras y leyendas, estaba sola con su hijo y su determinación, y eso era más que suficiente. Estaba caminando hacia un lugar supuestamente maldito, pero huía de una maldición mucho más real y tangible. La fiebre de Samuel parecía empeorar con el esfuerzo, sus pequeños quejidos eran como puñales en el corazón de su madre. El ara le susurraba palabras de aliento, promesas de un fuego caliente y un lecho seguro, aunque no tenía ninguna certeza de encontrarlos. Hablaba más para convencerse a sí misma, para mantener a raya la desesperación que amenazaba con volver a asaltarla. Su voz, aunque temblorosa, era el único sonido humano en la inmensidad del bosque. El sol comenzaba a descender tras las cumbres lejanas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violáceos que se filtraban a través de las ramas. La luz menguante alargaba las sombras, transformando los árboles en figuras fantasmales. El bosque, que durante el día había sido un refugio, comenzaba a mostrar su rostro más inquietante. Era la hora en que las leyendas cobraban vida, la hora en que el miedo podía devorar la razón. Pero el ara siguió adelante, guiada por un instinto primario,
el de una madre loba buscando su guarida. Finalmente, cuando la oscuridad amenazaba con devorar los últimos vestigios de luz, la vio. La cabaña de Íñigo no era más que una silueta encorvada contra el cielo morado, una joroba de piedra y pizarra casi completamente consumida por el abrazo posesivo de la hiedra y los arbustos. Parecía una tumba olvidada más que un refugio, y el silencio que la rodeaba era tan denso y antiguo que Elara sintió que estaba profanando un lugar sagrado solo con su presencia. El aire era pesado, cargado con el olor a descomposición vegetal y a la soledad de décadas. Avanzó con el corazón encogido, apartando las ramas que arañaban su rostro como los dedos de un espectro. La puerta de madera de roble, hinchada por la humedad y cubierta de un liquen verdoso, se resistió a sus empujones. Cuando finalmente cedió con un gemido prolongado y agónico que resonó en la quietud del bosque, una ráfaga de aire viciado salió del interior, un aliento fétido a polvo estancado, a excrementos de roedores y al olor inconfundible del abandono. Era la esencia misma del olvido, un aroma que le heló la esperanza. Avanzó con el corazón encogido, apartando las ramas que arañaban su rostro como los dedos de un espectro. La puerta de madera de roble, hinchada por la humedad y cubierta de un liquen verdoso, se resistió a sus empujones. Cuando finalmente cedió con un gemido prolongado y agónico que resonó en la quietud del bosque, una ráfaga de aire viciado salió del interior, un aliento fétido a polvo estancado, a excrementos de roedores y al olor inconfundible del abandono. Era la esencia misma del olvido, un aroma que le heló la esperanza. El interior era una cueva de sombras, una única estancia donde los muebles, apenas una mesa coja y un par de sillas desvencilladas, parecían fantasmas cubiertos por un sudario de telarañas. El hogar, un gran hueco de piedra ennegrecido por el hollín de fuegos extinguidos hacía mucho tiempo, era una boca oscura y fría. El suelo era de tierra pisada y lajas de piedra desiguales, cubierto por una alfombra de hojas secas que habían entrado por las grietas del tejado. A pesar de todo, era un techo, un escudo contra el viento y la noche. Depositó a Samuel con una delicadeza infinita sobre el camastro de madera, cuya paja podrida crujió bajo su peso. El niño gemía en su sueño febril, ajeno al desolador panorama que les rodeaba. Para Elara, sin embargo, la visión de aquella ruina no era un final, sino un principio. La desesperación se había transformado en una energía febril, una necesidad animal de crear un nido, de arrancar un poco de calor y seguridad de las fauces de la nada. La supervivencia era ahora su única religión. Su primera tarea fue el fuego. La leña apilada junto al hogar estaba húmeda y cubierta de moho, pero con la tenacidad de una hormiga fue partiendo las ramas más secas de su interior. Sus manos, entumecidas por el frío, temblaban mientras hacía saltar una chispa del viejo pedernal que llevaba en el bolsillo, un regalo de Mateo. Una y otra vez, la chispa moría en la yesca húmeda. Las lágrimas de frustración se congelaban en sus mejillas, pero no se rindió. El llanto de su hijo era el único combustible que necesitaba. Finalmente, una pequeña llama vacilante prendió, aferrándose a la vida con una fragilidad conmovedora. Elara la alimentó con su aliento, protegiéndola con sus manos ahuecadas como si fuera el alma de su hijo. Poco a poco, el fuego creció, un milagro anaranjado que comenzó a empujar a las sombras y a lamer la humedad de las piedras. El crepitar de la madera fue el primer sonido de vida que aquella cabaña escuchaba en años, una promesa de calor en medio de un océano de frío. La noche fue una vigilia interminable. Sentada en el suelo junto al fuego, con Samuel envuelto en su mantón cerca de las llamas, Elara escuchaba la sinfonía del bosque. El ular de un búho, el crujido de una rama bajo el peso de un animal invisible, el susurro constante del viento en las copas de los árboles. Eran sonidos que antes la habrían aterrorizado, pero ahora, aislada del mundo de los hombres, le parecían extrañamente reconfortantes. Eran los latidos de un mundo que no juzgaba, que simplemente existía. Al llegar el alba, una luz grisácea se filtró por las rendijas del tejado, revelando el verdadero alcance de la tarea que tenía por delante. El lugar estaba en un estado de abandono absoluto, una cáscara vacía donde la naturaleza había reclamado su dominio. Pero con la primera luz del día, Elara no vio la suciedad, sino el potencial. Vio las paredes de piedra que la protegerían, el hogar que daría calor y el techo que, aunque agujereado, los cobijaría de la lluvia. Era poco, pero era suyo. Los días siguientes se fundieron en una rutina de trabajo agotador,
un esfuerzo hercúleo que llevaba su cuerpo al límite de la resistencia. Con una rama como escoba, barrió las capas de polvo y podredumbre que cubrían el suelo, levantando nubes asfixiantes que se pegaban a su garganta. Sacó los restos de nidos de pájaros, los huesos de pequeños animales y la paja mohosa del jergón, quemándolo todo en el fuego purificador, que nunca dejaba apagar. Sus manos, ya curtidas por el trabajo en el campo, se agrietaron y sangraron. Se partió las uñas arrancando la hiedra que se había colado por la ventana sin cristales y se llenó de arañazos al trepar al tejado para tapar los agujeros más grandes con una mezcla de musgo, arcilla y ramas. Cada músculo de su cuerpo gritaba de dolor por las noches, pero el cansancio era un bálsamo que acallaba sus miedos y le permitía dormir un sueño pesado y sin pesadillas. Encontró un manantial de agua clara y helada a unos 100 metros de la cabaña, un tesoro líquido que le supo a gloria. Con hierbas que reconocía de sus paseos con Mateo, preparó infusiones calientes para Samuel, cuya fiebre, gracias al calor constante del fuego y al refugio, comenzó a remitir lentamente. Ver cómo el color volvía a las mejillas de su hijo y cómo el brillo regresaba a sus ojos fue la recompensa que dio sentido a todo aquel esfuerzo sobrehumano. Limpió la estancia con la furia de quien limpia su propia alma. Fregó las paredes de piedra con agua del manantial y arena, borrando las manchas de humedad y el rastro de los años. Raspó el hollín acumulado en el hogar hasta que la piedra recuperó parte de su color original. La cabaña, lentamente, comenzó a respirar de nuevo, a despojarse de su mortaja de abandono para convertirse, poco a poco, en un hogar. Un hogar precario, humilde, pero un hogar al fin y al cabo. Una tarde, mientras la luz dorada del atardecer se colaba por la puerta abierta, el ara se detuvo a contemplar su obra. El aire ya no olía a moho, sino a humo de leña de haya y al aroma de las hierbas que había colgado a secar. El suelo estaba limpio, y sobre el camastro, ahora relleno de helechos secos y fragantes, Samuel dormía plácidamente. Por primera vez en meses, una sensación de paz, frágil pero real, se instaló en su corazón. Habían sobrevivido. Fue entonces, en medio de esa calma recién conquistada, cuando su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás habría podido imaginar. Decidió que el suelo de lajas junto al hogar necesitaba una última limpieza a fondo, pues era la zona donde pasaban más tiempo. Se arrodilló y comenzó a frotar las piedras con un paño húmedo, eliminando los últimos vestigios de ceniza y suciedad incrustada. Era un trabajo monótono, casi meditativo. Mientras barría con la palma de la mano los restos de arenilla, sus nudillos golpearon una de las losas más grandes, justo delante del hogar. El sonido fue diferente. No fue el golpe sordo y macizo de la piedra contra la tierra compacta, fue un ruido hueco, un eco breve pero inconfundible, como si bajo la piedra no hubiera nada más que aire. Se detuvo en seco, con el corazón dándole un vuelco en el pecho. La curiosidad, mezclada con una pizca de temor ancestral, la invadió. Volvió a golpear la losa, esta vez con más fuerza. El sonido hueco se repitió, más claro. Se fijó en los bordes de la piedra. A diferencia de las demás, cuyos contornos se habían fusionado con la tierra a lo largo de los años, esta parecía tener un perímetro más definido, casi como si hubiera sido diseñada para ser levantada. El pulso se le aceleró. ¿Qué podría haber ocultado el viejo Íñigo con tanto cuidado? Buscó algo que le sirviera de palanca. Encontró junto a la chimenea un atizador de hierro, pesado y oxidado, probablemente tan antiguo como la propia cabaña. Con manos temblorosas, introdujo la punta en la fina grieta que separaba la losa de sus vecinas. Hizo fuerza, apalancando con todo el peso de su cuerpo. Al principio, la piedra no se movió, anclada por el peso de las décadas. El ara gruñó por el esfuerzo, sus músculos tensos hasta el límite. Con un chirrido agudo de piedra contra piedra, la losa cedió. Lentamente, con un esfuerzo agónico, consiguió levantar un borde lo suficiente como para meter los dedos por debajo. La piedra era increíblemente pesada y fría al tacto. Tiró con todas sus fuerzas, arrastrando la losa a un lado hasta revelar la oscuridad que ocultaba. Un agujero negro y cuadrado se abrió en el suelo de la cabaña, del que emanó un olor a tierra seca, a madera vieja y a tiempo encerrado. Asomó la cabeza con precaución, esperando encontrarse con un nido de alimañas o simplemente un hueco en vacío, pero lo que vio hizo que contuviera la respiración. En el fondo del compartimiento, excavado toscamente en la tierra, descansaba un arcón. No era grande, pero estaba hecho de una madera oscura, de castaño, reforzado con bandas de hierro negro que el óxido había teñido de rojo. Estaba intacto,
cubierto por una fina capa de polvo, esperando en silencio. Un torbellino de pensamientos asaltó a Elara. ¿Oro? ¿Joyas? ¿Los ahorros de toda una vida del solitario guardabosques? La idea de una riqueza repentina que pudiera solucionar todos sus problemas era tan vertiginosa que casi la mareó. Pero al mismo tiempo, una voz en su interior le decía que lo que allí se ocultaba era algo mucho más complejo, quizás más peligroso. Nadie escondería un simple tesoro con tanto celo en un lugar tan remoto. Con un esfuerzo considerable, se inclinó y agarró las asas de hierro del arcón para sacarlo del agujero. Pesaba más de lo que aparentaba, un peso denso y compacto, que hablaba de la importancia de su contenido. Lo depositó sobre el suelo de tierra, junto al fuego, cuyas llamas danzaban sobre la madera antigua, revelando la belleza de su veta. La cerradura era una pieza de herrería robusta, cerrada por el óxido y el tiempo. No había llave, la única forma de abrirlo era forzarlo. Usó de nuevo el atizador, introduciendo la punta entre la tapa y el cuerpo del arcón. Hizo palanca con una mezcla de ansiedad y reverencia, como si estuviera a punto de cometer una profanación. El metal viejo gimió, la madera crujió en señal de protesta, y finalmente, con un chasquido seco y violento, la cerradura se rompió. Por un instante, Elara se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole en la garganta. Levantó la pesada tapa con una lentitud casi ceremonial. El aire que salió del interior era una exhalación de la historia, un aroma penetrante a papel viejo, a cuero curtido y a tela guardada durante años. Sus ojos se adaptaron a la penumbra del interior, y lo que vio la dejó sin aliento. No había el brillo del oro ni el destello de las gemas. Lo que llenaba el arcón era algo mucho más inesperado y a primera vista decepcionante. En la parte superior, cuidadosamente colocado, reposaba un libro, un pequeño volumen de tapas gastadas cuyos caracteres dorados en el lomo aún eran legibles. Poeta en Nueva York, Federico García Lorca. Un nombre prohibido, un poeta asesinado cuyo trabajo era considerado un crimen por el nuevo régimen. El solo hecho de poseer aquel libro era motivo suficiente para ser encarcelada. El miedo, un escalofrío helado, recorrió su espalda. Debajo del libro había varios fajos de cartas, atados con un simple cordel de cáñamo. Eran decenas, quizás cientos de ellas, escritas en papeles de distinta calidad, algunos amarillentos y frágiles por el paso del tiempo. Y en el fondo del arcón, doblado con un cuidado reverencial sobre un trozo de paño de lino para protegerlo de la humedad, un pedazo de tela. Con manos temblorosas lo desplegó. Los colores la golpearon con la fuerza de un recuerdo prohibido. Rojo, amarillo y morado, la bandera de la República. Elara se dejó caer sentada en el suelo, abrumada por el peso de su descubrimiento. Aquello no era un tesoro, era una tumba de secretos. Una caja llena de ideas peligrosas, de lealtades silenciadas y de un pasado que muchos se esforzaban por enterrar bajo una losa de miedo y olvido. ¿Qué hacía todo aquello allí? ¿Quién era en realidad Íñigo, el viejo amigo de su familia? Con una mezcla de pavor y una necesidad irrefrenable de comprender, tomó el primer fajo de cartas. Desató el cordel con dedos torpes y desplegó la primera hoja. La caligrafía le resultó familiar al instante, un golpe directo al corazón que le robó el aliento. Era la letra de Mateo, su Mateo. El primer renglón la dejó petrificada, leyendo una verdad que destrozaba el mundo que creía conocer. Querido Íñigo, el último grupo ha cruzado la frontera. Los Pirineos estaban nevados, pero los pájaros han llegado a su nido. La noticia, como una semilla llevada por el viento, viajó desde las alturas del bosque hasta los valles y se plantó en los oídos fértiles del pueblo. Nadie sabía con certeza cómo empezó el rumor. Quizás fue un cazador furtivo que al pasar cerca de la cabaña maldita vio el hilo de humo ascendiendo de la chimenea y en lugar de un fantasma imaginó a la viuda Montes contando monedas de oro. O tal vez fue la propia Elara, en una de sus escasas y sigilosas bajadas al pueblo en busca de sal, cuya mirada ya no era la de una bestia acorralada, sino la de alguien que guarda un secreto poderoso. La historia se adornó con cada boca que la repetía. La gente ávida de mitos en un mundo despojado de magia empezó a susurrar que el viejo Íñigo no era un simple guardabosques, sino el custodio de un tesoro de la guerra, quizás oro de la República escondido antes de la huida. La cabaña dejó de ser un lugar maldito para convertirse en el cofre de una fortuna legendaria. Y como todas las historias de riqueza desmedida, esta no tardó en llegar a los oídos del hombre que creía que toda la riqueza de la comarca le pertenecía por derecho, don Ricardo Balbuena.
La codicia se encendió en el alma de don Ricardo como una yesca seca. La idea de que aquella mujer insignificante, aquella viuda a la que había aplastado bajo la suela de sus zapatos relucientes, hubiera encontrado una fortuna en las tierras que él consideraba suyas, era una afrenta intolerable. No era solo la avaricia por el oro, sino el orgullo herido de un tirano que no soporta que sus víctimas encuentren una salida. La humillación que él le había infligido debía ser total y definitiva, y la posibilidad de que ella escapara a su destino era una grieta en el edificio de su poder. Una mañana, cuando el sol aún no había conseguido disipar la niebla helada que se aferraba a los valles, el rugido familiar del motor del hispano-suiza desgarró el silencio matutino. El imponente vehículo, una pantera de acero negro y cromo, ascendió por el camino forestal hasta donde la senda se lo permitió, sus neumáticos caros escupiendo barro y piedras con desdén. Don Ricardo descendió, envuelto en un abrigo de paño grueso que olía a tabaco caro y a poder, seguido de cerca por dos de sus hombres, matones de rostro adusto y manos como masas. La caminata por el último tramo del sendero fue una profanación. Sus pisadas, pesadas y arrogantes, aplastaban el delicado manto de hojas y musgo, y sus voces graves rompían la quietud sagrada del bosque. Para ellos, aquel lugar no era un santuario, sino una mina que saquear. El ara, que estaba fuera recogiendo leña, escuchó su avance mucho antes de verlos. El sonido discordante de sus risas y el crujido de las ramas bajo sus pies fueron una alarma que le heló la sangre en las venas. Corrió hacia la cabaña, con el corazón martillándole en el pecho, y empujó a Samuel hacia el rincón más oscuro detrás del camastro. «No hagas ruido, pase lo que pase», le susurró, con una urgencia que transmitía el terror que sentía. Pero bajo el miedo, una corriente de fría determinación comenzó a fluir. Había pasado noches enteras leyendo aquellas cartas, absorbiendo la valentía de su marido, y no iba a permitir que aquellos buitres le arrebataran lo único que le quedaba, su dignidad. La puerta se abrió de una patada, con un estruendo que hizo temblar la estructura de la cabaña. Don Ricardo entró como una tormenta, sus ojos barriendo la humilde estancia con una mezcla de desprecio y anticipación febril. El olor de su colonia invadió el aire, un aroma artificial y agresivo que chocaba con el perfume terrenal de la leña y las hierbas secas. Sus dos hombres se apostaron a cada lado de la puerta, bloqueando la única salida, dos estatuas de brutalidad silenciosa. «Vaya, vaya, parece que la vida en el bosque te sienta bien, viuda», dijo don Ricardo. «Te he oído historias interesantes. Cuentan que has encontrado algo más que bellotas en mi bosque. Un tesoro, dicen. Y yo he venido a reclamar lo que es mío». Su voz era suave, casi melosa, pero tenía el filo de una navaja. Para él, aquello era un simple trámite, la recuperación de una propiedad perdida. El ara se mantuvo erguida, interponiéndose entre él y el rincón donde se escondía Samuel. Su cuerpo temblaba, pero su voz cuando habló fue sorprendentemente firme. La calma de su respuesta pareció irritarle. Él esperaba súplicas, lágrimas, no esa extraña y desafiante serenidad. «No me tomes por idiota, mujer», espetó, perdiendo la paciencia. Dio una orden seca a sus hombres. «Buscad, dadle la vuelta a este estercolero si es necesario. Quiero lo que sea que haya encontrado». Los matones se movieron con una eficiencia brutal, volcando la mesa, rajando el jergón de helechos con sus navajas, tirando al suelo las pocas vasijas de barro que el ara había conseguido limpiar. El sonido de la destrucción resonaba en el pequeño espacio, cada golpe un martillazo en el alma de el ara. Mientras sus hombres destrozaban su humilde hogar, don Ricardo se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su aliento fétido a coñac y tabaco golpeándole el rostro. Sus dos hombres se apostaron a cada lado de la puerta, bloqueando la única salida, dos estatuas de brutalidad silenciosa. «Vaya, vaya, parece que la vida en el bosque te sienta bien, viuda», dijo don Ricardo. «He oído historias interesantes. Cuentan que has encontrado algo más que bellotas en mi bosque. Un tesoro, dicen. Y yo he venido a reclamar lo que es mío». Su voz era suave, casi melosa, pero tenía el filo de una navaja. Para él, aquello era un simple trámite, la recuperación de una propiedad perdida. El ara se mantuvo erguida, interponiéndose entre él y el rincón donde se escondía Samuel. Su cuerpo temblaba, pero su voz cuando habló fue sorprendentemente firme. «Aquí no hay ningún tesoro, don Ricardo, solo pobreza, la misma que usted me dejó.
La calma de su respuesta pareció irritarle. Él esperaba súplicas, lágrimas, no esa extraña y desafiante serenidad. «No me tomes por idiota, mujer», espetó, perdiendo la paciencia. Dio una orden seca a sus hombres. «Buscad, dadle la vuelta a este estercolero si es necesario. Quiero lo que sea que haya encontrado». Los matones se movieron con una eficiencia brutal, volcando la mesa, rajando el jergón de helechos con sus navajas, tirando al suelo las pocas vasijas de barro que el Lara había conseguido limpiar. El sonido de la destrucción resonaba en el pequeño espacio, cada golpe un martillazo en el alma de el Lara. Mientras sus hombres destrozaban su humilde hogar, don Ricardo se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, su aliento fétido a coñac y tabaco golpeándole el rostro. «Vas a decirme dónde está, por las buenas o por las malas. Sé que Íñigo era un rojo lleno de secretos. Algo tuvo que dejar. Dinero de sus amigos fugitivos, joyas robadas a gente de bien. Habla, o haré que tu pequeño bastardo hable por ti». La mención de su hijo fue la chispa que encendió la pólvora. El miedo de el Lara se evaporó, reemplazado por una furia blanca y pura, una rabia protectora que le dio una fuerza que no sabía que poseía. Lo miró directamente a los ojos, y por primera vez fue él quien sintió una punzada de inquietud ante la intensidad de su mirada. «Tienes razón», dijo ella, con una voz baja y cortante como el hielo. «He encontrado un tesoro mucho más valioso de lo que su mente avariciosa puede imaginar». La confesión detuvo a los hombres en su labor de destrucción. Don Ricardo sonrió, una mueca triunfante. «¿Dónde está?». El Lara caminó lentamente hacia el hogar, apartando con el pie los restos de su vida destrozada. Se arrodilló, pero no para levantar la losa de piedra. En su lugar, tomó un puñado de cenizas frías del borde del fuego. Se levantó y las mantuvo en la palma de su mano. «El tesoro no es oro, don Ricardo, es memoria, y la memoria a veces quema más que el fuego». Dejó que las cenizas se escurrieran lentamente entre sus dedos, como la arena en un reloj de tiempo. «He encontrado los nombres de aquellos a los que usted vendió por un puñado de tierra. He encontrado a Julián el molinero, que le confió dónde escondía a su hermano, y a Isabel, la maestra, que creía que usted era su amigo». El rostro de don Ricardo palideó. La sonrisa se congeló en sus labios, convirtiéndose en una máscara de incredulidad y horror. Dio un paso atrás, como si las palabras de el Lara fueran golpes físicos. Sus hombres se miraron entre sí, confundidos, sintiendo el cambio repentino en la atmósfera, la erosión del poder de su amo. «¿Qué estupideces estás diciendo?», balbuceó, su voz perdiendo su arrogancia, teñida ahora por un temblor de pánico. El miedo se apoderó de él, un terror frío y visceral que no había sentido en años. El terror de que su pasado, el cimiento podrido sobre el que había construido su imperio de ostentación, saliera a la luz. El Lara continuó, implacable, su voz resonando con la autoridad de un juez. «He encontrado las cartas donde mi marido lo cuenta todo. Cómo usted era el informador del capitán, cómo se reunía con él en la sacristía, pasándole las listas, cómo celebró con vino la noche en que se llevaron a 20 hombres del valle, sabiendo que la mayoría de sus tierras serían para usted». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. Don Ricardo miró a sus matones, cuyo respeto se estaba transformando en una curiosidad morbosa. En aquel mundo de lealtades frágiles y rencores enterrados, ser conocido como un traidor, un chivato que se enriqueció con la sangre de sus vecinos, era una sentencia de muerte social. Sería un paria, despreciado por los mismos a los que ahora aterrorizaba. «¡Mientes!», gritó, su voz aguda por la desesperación. «Es la invención de una bruja loca. ¡No tienes pruebas!». Se abalanzó sobre ella, con la intención de silenciarla, de borrar sus palabras con violencia. Pero el Lara no retrocedió. Se mantuvo firme, como una encina centenaria. «Las pruebas están a salvo, don Ricardo. No aquí. Están donde nadie podrá encontrarlas, pero listas para llegar a las manos adecuadas si a mi hijo o a mí nos ocurriera algo. Una copia para el alcalde de Potes, que perdió a su padre por su culpa. Otra para el coronel en Santander, que no le tiene en gran estima y estaría encantado de investigar sus trapos sucios. El tesoro son sus pecados, y ahora me pertenecen». El cacique se detuvo en seco, a un palmo de ella.
Su rostro era un amasijo de furia y pánico. Se vio atrapado. Si la mataba, desataría la tormenta que ella prometía. Si la dejaba vivir, viviría para siempre bajo la sombra de su chantaje. Su poder absoluto, que había creído tan sólido como las montañas que lo rodeaban, se había desmoronado en cuestión de minutos, reducido a cenizas por las palabras de una viuda indefensa. «¿Qué quieres?», sisó entre dientes, la pregunta una admisión de su derrota. Su voz era el susurro de una serpiente vencida. La pregunta que esperaba, la pregunta que confirmaba que el poder había cambiado de manos. Elara lo miró, no con odio, sino con un desprecio frío y distante. «Quiero mi vida. Quiero que me devuelva mi casa y mis tierras. Quiero que anule la deuda de mi marido, una deuda que usted fabricó sobre mentiras, y quiero que no vuelva a dirigirnos la palabra ni a mí ni a mi hijo. Quiero que olvide que existimos, desaparezca de nuestra vida para siempre». Hubo un largo silencio, roto solo por el crepitar del fuego y la respiración agitada de don Ricardo. Sus hombres lo observaban, esperando una orden, una explosión de violencia que restableciera el orden natural de las cosas. Pero la explosión no llegó. Vieron a su patrón desinflarse, la arrogancia evaporándose para dejar al descubierto al hombrecillo asustado que había debajo. «Está bien», concedió finalmente, la palabra saliendo de su boca como un veneno. Se dio la vuelta, evitando su mirada, y se dirigió a la puerta. «Vámonos», les ladró a sus hombres. Su tono intentaba ser autoritario, pero sonó hueco y frágil. Salieron de la cabaña, tropezando con los escombros que ellos mismos habían creado. Elara los siguió con la mirada desde el umbral. Vio cómo don Ricardo caminaba con los hombros caídos, la figura de un rey destronado. La derrota era un hedor que se pegaba a él, más fuerte que el de su cara colonia. El sonido del motor del Hispano Suiza arrancando fue diferente esta vez. No era el rugido de un conquistador, sino el gruñido apresurado de una huida. Se alejó por el camino del bosque, dejando tras de sí un silencio que ya no era de abandono, sino de paz. Una paz ganada a pulso, forjada en el corazón del miedo. Elara se quedó un momento en la puerta, respirando el aire frío y limpio del bosque. El sol de la mañana se filtraba entre las hayas, bañando el claro con una luz dorada y esperanzadora. Miró el interior de su cabaña destrozada, pero no vio la ruina. Vio el campo de batalla donde acababa de ganar la guerra más importante de su vida. Samuel salió de su escondite, sus ojos grandes y asustados buscando los de su madre. Ella se arrodilló y lo abrazó con una fuerza que contenía todo el dolor, todo el miedo y todo el amor del mundo. Lo estrechó contra su pecho, sintiendo el latido de su pequeño corazón contra el suyo. «Se han ido, mamá», susurró al niño. «Sí, mi amor», respondió ella, su voz quebrada por la emoción, mientras las lágrimas, esta vez de alivio y triunfo, corrían por sus mejillas. «Vamos a casa». El regreso a la casa de piedra fue un acto solemne, una reconquista silenciosa. La puerta de roble, que al cerrarse había sonado como una sentencia, se abrió con un gemido familiar que esta vez fue una bienvenida. El aire del interior aún guardaba un rastro fantasmal del perfume caro de don Ricardo, pero Elara lo barrió con el simple acto de abrir las ventanas, dejando que el viento limpio de la montaña purificara cada rincón. El olor a su propio hogar, una mezcla de leña, tomillo seco y el pan que pronto volvería a hornear, se reafirmó como el único soberano de aquel espacio. Esa primera noche, bajo el techo que había sido de sus abuelos, fue la más dulce de su vida. Elara observó a Samuel dormir en su propia cama. Su respiración tranquila y profunda era la música de su victoria. Ya no había piedras frías de iglesia, ni paja podrida de pajar, solo la calidez de las maranatas de lana y el silencio protector de las paredes que la habían visto nacer. Por primera vez en meses, la oscuridad no trajo consigo el miedo, sino un profundo y merecido descanso, una paz que se sentía tan sólida y real como la piedra de los muros. La noticia de la deuda perdonada corrió por el pueblo más rápido que un incendio en agosto. Nadie creyó que fuera un acto de generosidad. Vieron la verdad en la forma en que el imponente hispano-suiza ya no levantaba nubes de polvo arrogante, sino que pasaba casi furtivamente, como una bestia herida que busca su guarida. El aura de poder omnipotente de don Ricardo se había agrietado,
y a través de esa grieta la gente empezó a ver al hombre que había detrás, un matón cuya fuerza residía únicamente en el miedo que los demás le tenían. El temor que los aldeanos sentían hacia el Ara se transformó en un respeto silencioso y profundo. La mujer que había huido como un animal acosado había regresado con la dignidad intacta y la cabeza alta. Nadie sabía exactamente qué había ocurrido en las profundidades del bosque, pero entendían el lenguaje del poder. Comprendieron que ella había encontrado un arma más afilada que el dinero y más contundente que la violencia. Los saludos en la calle se volvieron más cálidos y una mañana encontró en su puerta una cesta con huevos y un trozo de queso fresco, una ofrenda anónima de una comunidad que empezaba a despertar. Con una energía que nacía de la libertad, el Ara se entregó a la tierra. Sus manos volvieron a hundirse en el suelo fértil de su huerto, pero esta vez no trabajaba con la desesperación de quien paga un tributo injusto, sino con la alegría de quien cultiva su propio futuro. La tierra, como si sintiera su nueva fuerza, pareció responder con una generosidad inusitada. Las cosechas fueron abundantes, y el sabor de las patatas y las alubias cultivadas en paz le supo a gloria bendita, el maná de la dignidad recuperada. El arcón y su contenido permanecieron en la cabaña del bosque. El Ara la visitaba de vez en cuando, no por miedo, sino por gratitud. Aquel lugar se había convertido en un santuario, y el secreto que guardaba era una carga y una bendición. Era el legado de su marido, la prueba de su heroísmo silencioso y el ancla de su propia fortaleza. A menudo se sentaba junto al hogar apagado y releía las cartas, no como una amenaza que blandir, sino como un recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en tierras ni en monedas. La decadencia de don Ricardo fue un proceso lento y corrosivo, como el óxido que devora el hierro. Privado del miedo como principal herramienta, su imperio de usura y extorsión comenzó a desmoronarse. Los tratos ya no eran tan favorables, las deudas se pagaban con retraso, y su palabra ya no era ley. Su ostentación, antes un símbolo de estatus inalcanzable, empezó a parecer vulgar y vacía. El brillo del hispano-suiza ya no deslumbraba, solo recordaba a todos la fragilidad de un poder construido sobre la traición. Meses después, sus caminos se cruzaron en la plaza del pueblo. Don Ricardo, que salía de la taberna, se encontró de frente con el Ara que volvía del mercado con su cesta llena. Por un instante el tiempo se detuvo. Él, el hombre que poseía medio valle, se encogió visiblemente, su rostro perdiendo el color. Evitó su mirada, bajando los ojos hacia el empedrado como un siervo ante su señora. Sin una sola palabra, se hizo a un lado para dejarla pasar. Aquel gesto de sumisión, visto por todos, fue su humillación final y la coronación definitiva de la victoria de el Ara. Los años pasaron, arrastrando consigo los malos recuerdos como el río arrastra las hojas secas en otoño. El valle fue sanando lentamente sus heridas, y con él la familia de el Ara floreció. La pequeña casa de piedra se mantuvo humilde, pero nunca más conoció la escasez. Se llenó de la risa de Samuel, que crecía fuerte y recto como los robles del monte, con la mirada clara de quien no ha conocido el yugo del miedo. Samuel se convirtió en un joven de mente despierta y manos trabajadoras. El Ara se aseguró de que estudiara, de que aprendiera a leer y escribir no solo palabras, sino el lenguaje de la tierra y la dignidad. No heredó el miedo de una generación rota, sino la serena fortaleza de su madre y el coraje silencioso de un padre al que solo conocía por historias, pero cuyo legado corría por sus venas como una savia poderosa. El Ara envejeció, y las líneas de su rostro ya no dibujaban el mapa del dolor, sino el de la sabiduría. En la comarca dejó de ser la viuda para convertirse en Doña El Ara, un título no de riqueza, sino de un respeto ganado a pulso. La gente acudía a ella, no solo por sus conocimientos de hierbas medicinales, sino por su juicio ecuánime y su palabra certera. Se había convertido en la memoria viva del valle, una matriarca silenciosa cuya fuerza moral era tan inamovible como las cumbres de los picos de Europa. La pequeña parcela de tierra se expandió. Con el fruto de su trabajo compraron los campos colindantes, tierras que, irónicamente, habían pertenecido a hombres arruinados por los tratos de don Ricardo. Su prosperidad era sólida y honesta, un testimonio viviente de que la resiliencia podía dar frutos más dulces y duraderos que la codicia. Su riqueza no se exhibía en carrocerías lujosas, sino en la despensa siempre llena y en la tranquilidad de sus noches.
Don Ricardo Balbuena murió solo, en su enorme caserón que se había convertido en su mausoleo. Su fortuna se había esfumado en malos negocios y en el desprecio de una comunidad que ya no le temía. Sus hijos, avergonzados de su legado, se habían marchado lejos. El magnífico hispano-suiza acabó sus días criando óxido y telarañas en un cobertizo, un ataúd de metal para una ambición que había terminado devorando a su dueño. Su muerte no provocó ni alegría ni pena, solo una indiferencia absoluta. Una tarde de otoño, cuando Samuel ya era un hombre, el Ara lo llevó a la cabaña del bosque. El lugar estaba limpio y cuidado, como una ermita en honor a un santo anónimo. Juntos levantaron la losa de piedra y sacaron el viejo arcón de castaño. Con una solemnidad que no necesitaba palabras, el Ara le entregó las cartas y le contó la historia completa. La de su padre, el héroe que guiaba a los pájaros perdidos a través de las montañas, y la del monstruo que se alimentaba de su caída. Mientras Samuel leía a la luz del atardecer que se filtraba por la puerta, sus ojos se llenaron de una comprensión nueva y profunda. Entendió que la casa en la que vivían, la tierra que trabajaban y la paz que disfrutaban no habían sido un regalo del destino, sino el fruto de una batalla silenciosa. El verdadero tesoro no eran las tierras ni las cosechas, sino aquel puñado de papeles amarillentos que contenían la historia de su propia libertad. El legado, por fin, había sido transmitido. Esa noche, sentados junto al fuego en su hogar, el viento aullaba fuera como en aquella lejana noche de desesperación. Pero ahora su sonido no era una amenaza, sino una canción, el eco de una historia de supervivencia. El Ara miró las llamas, su rostro sereno iluminado por el resplandor danzante. Había enfrentado al lobo y había sobrevivido, había honrado a su marido y había salvado a su hijo. En el corazón de un bosque maldito había encontrado no solo la llave de su salvación, sino la fuerza para forjar su propia justicia. Su lucha había terminado. Había ganado. La historia de El Ara Montes, la vida del bosque, es mucho más que el relato de una supervivencia. Es una lección susurrada por el viento entre las hayas, una verdad tan antigua como las propias montañas. La auténtica riqueza, aquella que nadie puede embargar ni robar, no reside en el brillo del oro ni en la extensión de las tierras. Reside en el conocimiento, en la memoria y en la verdad. El tesoro que el Ara desenterró no era un cofre de monedas, sino el poder indestructible de un secreto que podía desmantelar imperios construidos sobre la mente. La opulencia de don Ricardo, manifestada en el lujo de su hispano-suiza y en los muros de su caserón, era una fortaleza de naipes. Su poder se cimentaba en el miedo y en el olvido forzoso, dos pilares frágiles que se derrumbaron ante la simple revelación de su pasado. El Ara, en cambio, construyó su victoria sobre un fundamento eterno, la dignidad de su marido, la justicia para sus vecinos y el amor inquebrantable por su hijo. Su herencia no fue material, sino moral, un legado de resiliencia que demostró ser infinitamente más valioso y duradero. En una época en la que el silencio era ley y olvidar era un mandato para sobrevivir, recordar se convirtió en el acto de rebeldía más profundo. Las cartas de Mateo eran más que papel y tinta, eran las voces de los silenciados, el testimonio de una valentía que se negaba a ser enterrada. Al convertirse en la guardiana de esa memoria, el Ara no solo encontró un arma para defenderse, sino que también honró a toda una generación de héroes anónimos, demostrando que ninguna tiranía puede borrar por completo las huellas de la bondad. Su viaje la transformó. La mujer que huyó al bosque era una víctima acorralada, una hoja a merced de la tormenta. Pero la mujer que regresó era una encina de raíces profundas, inamovible. No encontró su fuerza en la debilidad de su enemigo, sino en su propio interior, alimentada por el descubrimiento de la verdadera naturaleza de su marido y por la necesidad primordial de proteger a su hijo. Su historia nos enseña que la adversidad más cruel puede ser la forja donde se temple el acero de nuestro carácter. La justicia que alcanzó no fue ruidosa ni sangrienta, fue un veredicto silencioso dictado en la plaza de un pueblo, un cambio de poder que se midió en una mirada desviada y en un gesto de sumisión. Don Ricardo no fue destruido por la espada, sino por la verdad. Su derrota fue la prueba de que los monstruos más temibles a veces se encogen hasta convertirse en figuras patéticas cuando se les arranca la máscara del miedo con la que someten a los demás. La verdadera justicia no siempre castiga el cuerpo, a veces simplemente desnuda el alma. El bosque, aquel lugar supuestamente maldito del que todos huían, se reveló como el único santuario verdadero. La sociedad le había dado la espalda, pero la naturaleza la acogió, ofreciéndole refugio y revelándole su secreto más profundo.
A veces, la salvación no se encuentra en los caminos transitados y en las luces de la civilización, sino en los rincones olvidados del mundo, allí donde la verdad ha echado raíces lejos de la corrupción de los hombres, esperando a que un alma valiente la encuentre. La historia de El Ara es, en esencia, un faro de esperanza. Es un recordatorio de que incluso en la más absoluta oscuridad, cuando el mundo nos ha despojado de todo y nos ha dejado solos, existe una fuerza interior esperando a ser descubierta. Es la prueba de que el amor de una madre puede mover montañas, de que el coraje puede florecer en el terreno más yermo y de que la dignidad es la única posesión que, si decidimos no entregarla, nadie podrá arrebatarnos jamás. Si esta historia ha tocado tu corazón y ha encendido una llama de esperanza en tu interior, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este relato y a dejarnos tu me gusta para que la voz de El Ara llegue aún más lejos. Su viaje nos pertenece a todos, porque en cada uno de nosotros vive la capacidad de enfrentarnos a nuestros propios gigantes, de encontrar nuestro tesoro oculto. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje, qué verdad te ha susurrado el viento de los picos de Europa a través de este relato. Cada vida es una historia de lucha y superación, y en este rincón de encuentro queremos leer la tuya. Porque las historias, como las semillas, tienen el poder de hacer florecer la esperanza en los lugares más inesperados.